Bueno, irresistible. Hoy tenemos un programa delicado. Sí, pero delicado, pero muy necesario. Muy necesario. La concienciación sobre el cáncer de cervix, como decía antes Isabel. Y no solo eso, las secuelas físicas, porque la gente piensa que sí, el cáncer es tremendo, pero luego tiene una serie de secuelas físicas que son tremendas para la mujer y que tiene que seguir viviendo después sexualmente y funcionalmente. Y para eso tenemos aquí a la doctora Paloma Garballo, que nos va a hablar de eso, porque además del cáncer de cervix, de lo que vamos a hablar ahora y los remedios que tienen, los tienen lo mismo las mujeres después de tener un hijo, lo tienen lo mismo las mujeres con menopausia y las mujeres que corren. O sea, sí, que esto es un tema que interesa a un enorme panel de mujeres. Doctora, ha de saber que aquí Isabel es como un defensa escoba de los del Atlético de Madrid. O sea, como Iselín Santos Ovejero, el cacique del área, que nunca pasaba el humano. También. A veces pasaba la pelota, pero el humano no pasaba nunca. Bueno, pues ayer precisamente, no, el lunes, tuvimos aquí a Antonio Zapatero y le preguntó por cuándo llega la vacuna para todos, no solo para las niñas. Claro, por el papiloma humano, que es una de las, también está el SIDA y otro que crea otras cosas, pero el papiloma es esencial en esto. Y dijo que estaban ya estudiando en serio el problema fundamental, que es cómo se paga. Porque claro, Madrid son 7 millones de habitantes, la mitad hombres, la mitad mujeres, mientras no nos cambien el género a todos, que al paso que va yo creo que ya no nos lo cambian porque estos van a caer muy mal, pero la gran cuestión siempre es la financiación, que luego se va abaratando, porque cuando empiezan a pedirse ya grandes dosis, los laboratorios van mejorando. Pero yo creo que eso no ha acabado de cuajar, así como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Sí, afortunadamente se habla mucho. Ahora empiezan, pero claro, quizá porque las vacunas o los tratamientos pues no se han popularizado, y una de las razones es esta. Yo creo que cuando dices cervix, la gente, no todo el mundo piensa que es el cuello uterino, no piensa que está en el como cuello, se ha dicho siempre, ¿no? Las cervicales. Claro, y hay ese elemento de confusión que yo no sé si... Y de no querer mirar a esas zonas, todavía siguen siendo y no querer contarlo, que es todavía más duro, que notas que te están pasando cosas y no te atreves a contarlo. Sí. Bueno, a ver, doctora, ¿qué haríamos? No, de lo que hablabais ahora de las vacunas, por ejemplo, sí que vemos mucho en la asistencia mujeres jovencitas que llegan, que sus padres les han puesto todo su calendario vacunal, pero cuando les han llegado a la vacuna del HPV hay un porcentaje muy importante que no se la ha puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tabú, porque es un tema al que no se habla, porque hubo un miedo al principio con unas noticias que salieron. Puede ser porque se pone a los 13 años y todos pensamos que con 13 años nuestras hijas no van a tener las escuelas. Fíjate, y se ha puesto a esa edad. Se empezó a poner a los 14. No, empiezan antes, pero la media es a los 13. Cuando se empezó a vacunar por lo menos en la Comunidad de Madrid a los 14 años y enseguida se ha bajado a los 12 años, porque había niñas que ya se escapaban. Sí. Entonces, bueno, y sería importantísimo eso, vacunar también a los varones, a los niños. Yo creo, mi esperanza es que va a acabar pasando como pasó con la vacuna de la rubeola, que pues, en mi época se nos vacunaba a las niñas a los 14 años por los riesgos en el embarazo, pero ahora ya se vacuna a los niños de la rubeola también para que no contagien a las mujeres embarazadas. Pues en un futuro esperemos que vayan los tiros por aquí. Un grupo que no se menciona es de, me acuerdo una vez en una entrevista que hacíamos a un ginecólogo, mujeres que se acaban de separar, que han tenido un marido durante 20, 30 años y de repente se abren a una vida sexual nueva con parejas desconocidas y no están vacunadas. Y sin embargo tampoco se habla. Es verdad que ahí entiendo que cada una se tendría que financiar su propia vacuna, ¿no? Claro. Pero también corren el riesgo, ¿no?, de contraer ese virus. Corren el riesgo. De hecho, otra de las coberturas vacunales que ofrece la Seguridad Social, que no tengas que pagártela tú, que hay todo el que quiera se puede vacunar, es en mujeres que ya han tenido una lesión de alto grado, una lesión que ha habido que tratar, porque lo que se ha visto es que esas mujeres no han sido capaces de superar la infección y han dejado... Su sistema inmune ha dejado que les genere una lesión. Por lo tanto, tienen una susceptibilidad mayor si vuelven a entrar en contacto con el virus de volver a tener esa lesión o de tener un cáncer. ¿Y las mujeres lo saben, que tienen esa posibilidad en la Seguridad Social? Lo saben cuando vienen, porque ya tienen la lesión, pero y tú se lo cuentas. ¿Están informadas suficientemente? Claro, hasta que no tienen la lesión y el ginecólogo te informa de que tú al tener la lesión ya te puedes vacunar, eso no lo saben. ¿La lesión siempre es maligna? ¿O no tiene por qué? No, las lesiones, nosotros los ginecólogos, los patólogos se dividen en dos grupos, lesiones de bajo grado que no son malignas ni premalignas y las lesiones de alto grado que en sí mismas no son malignas, pero que si no se tratan sí que tienen una capacidad en algunas mujeres de acabar degenerando en un cáncer de cervix. Ahí está el interés de hacer pruebas de cribado, de hacer citologías, de detectar esas pruebas para tratarlo antes de que tengas el cáncer. Si lo hiciéramos, es una enfermedad que sí,
aunáramos la prevención primaria con la vacuna, con la prevención secundaria, con todo el cribado con citología bien hecho, es una enfermedad que casi podría desaparecer. De hecho, está entre los objetivos de la Organización Mundial de la Salud que el cáncer de cervix deje de ser un problema de salud pública. ¿Es un cáncer difícil de combatir, doctora? Es un cáncer que, por su evolución, si se diagnostica en etapas iniciales, el tratamiento puede ser relativamente sencillo. Incluso hay mujeres que pueden conservar el útero y conservar su fertilidad, que es muy importante si tenemos en cuenta que puede aparecer en mujeres, a la media edad del diagnóstico es entre los 48 y 50 años, pero sí que es un tumor que aparece en mujeres más jóvenes, que podemos detectar a partir de los 35, con lo cual si lo detectas en una etapa avanzada y tienes que acabar extirpando el útero, estás dejando a esa mujer sin capacidad de tener hijos en la etapa de la vida en la que probablemente hoy en día se lo esté planteando. ¿Qué tendría que hacerse, doctora, para que hubiera una concienciación general, no solamente en mujeres, sino también en hombres, como por ejemplo con el cáncer de mama? Que se da por hecho, pues es que me toca la revisión de no sé, y ya es una cosa más como ir al peluquero, digamos, claro, la expresión. ¿Qué tendría que hacerse para concienciar a la población de que esto es una cosa más vencible, más quizá que el cáncer de mama, pero que es todavía un poco un territorio? El cáncer, es el de cervix. Que se dice, es que yo no sabía que era tanto, yo pensé que era más raro. Sí, de hecho, la mortalidad por cáncer en mujeres, la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres de entre 15 y 44 años, o sea que es que ataca a una población muy joven, claro, con una esperanza de vida larguísima. Y además con un cáncer que crece muy rápido por ser gente joven, claro. ¿Qué hay que hacer, como dice ¿Qué sería necesario? Hombre, ¿Más presencia en los medios, campañas? Lo ideal sería una campaña de cribado que fuera lo que en medicina conocemos como cribado poblacional, igual que con el cáncer de mama, que a ti cada X tiempo te llega una carta para que vayas a hacerte una mamografía. Pues habría que organizar un cribado que cada X tiempo te llegara una carta con una cita para hacer una citología, una determinación de HPV, y que eso se hiciera al 75% de la población. Eso sí que sería eficaz para ese objetivo que se planteaba de que esto deje de ser un problema de salud pública. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día eso no existe. Lo que existe hoy en día es algo oportunista. Yo voy al ginecólogo, voy a mi médico de cabecera y le pido una citología. El 70% de las mujeres a las que se le diagnostica un cáncer de cervix en los últimos 10 años no se han hecho ninguna prueba. Pero claro, tiene un punto de voluntariedad, ¿no? Claro, entonces si es una enfermedad que tú desconoces, pues ¿cómo vas a pedir que te la criben? Además es que estoy segura que cualquier médico de cabecera al que llegues y le digas necesito hacer una revisión, te deriva inmediatamente al ginecólogo. Claro. Creo que está, por lo menos en la Comunidad de Madrid, claro, las facilidades son... Lo que pasa es que tienes que ir y pedirlo. Yo tengo una aplicación en la que me hablan de campaña de COVID, campaña de cribado de cáncer de mama y de cervix. Claro, pues claro, como nos ha establecido, pues no es más complicado o parece, o sea, es algo que parece inconcebible, pero muchas mujeres cuando se hacen una revisión no saben qué es lo que se están revisando. ¿Cuáles son los síntomas, digamos, más claros, o por lo menos los que deberían llevar a cualquier mujer con esos síntomas, por lo menos a ir al ginecólogo? Claro, el problema de esta enfermedad es que los síntomas los da cuando ya está más avanzada. Entonces, lo que más frecuente puede aparecer es sangrado con las relaciones sexuales o sangrado fuera del momento menstrual, pero que muchas mujeres, como están en una edad joven, pues piensan que es un trastorno de la menstruación y ya está, y no lo asocian. Y en fases más avanzadas pues sí que puede producir flujo con mal olor, dolor pélvico bajo, pero son molestias muy inespecíficas, sobre todo en las edades en las que se produce. Y encima las mujeres como que nos da corte contarlo o pensar que me está pasando y que mi pareja va a pensar que tengo una infección de cualquier otra cosa. Y ese es el problema, que la gente le acude a su consulta tarde claro, porque les ha dado corte. Bueno, como pasaba antes con el cáncer, yo recuerdo el doctor de la Morena nos ha contado mujeres que cuando iban tenían ya un cáncer de pecho que era inoperable porque no se lo habían enseñado a nadie y iban con el marido. Era evidente, además. Pero, sí, claro. pero como estas, dice, no un caso ni dos, Y si la gente que ha muerto sin saber que es por eso. Claro. O sea, que es que eso ha cambiado. Y ya yendo al después, ¿no? Sí. Una vez que la paciente ha sido operada, o lo que comentaba Teresa, después de un parto, pues nunca te quedas como estabas. Ahí entra esa cirugía femenina de la que tampoco habla nadie, ¿verdad, Teresa? Además, mucho menos que la cirugía. Hay un montón de tratamientos para no tener que llegar a cirugía, facilísimos y comodísimos para la mujer, que la gente no sabe que existen. Por eso a mí me encanta hacer de altavoz de este tipo de tratamientos. Se empezaba hablando como de rejuvenecimiento genital, que a mí como ginecóloga es un término que no me gusta, porque tiene como cierto componente de estética, de quiero algo estético.
por eso nos gusta más hablar de ginecología regenerativa, porque lo que quieres es regenerar esa parte del cuerpo a cómo estaba antes de que tuvieras o un cáncer con una radioterapia, o una menopausia que te quedara sin hormonas, o un parto con una cicatriz ahí que te duele. Entonces nos gusta más hablar de ginecología regenerativa que de ginecología estética, porque lo que queremos es salud, no belleza. Y tratamientos, también se puede, yo creo que un poco se ha empezado a usar el término de estética, porque algunos de los tratamientos que utilizamos son tratamientos que originariamente se utilizaban en medicina estética. Utilizamos láser, utilizamos radiofrecuencia, utilizamos ácido hialurónico, que yo creo que es lo que más conoce todo el mundo, utilizamos carboxiterapia. Entonces, todos esos tratamientos van encaminados a... Estas pacientes lo que tienen es un problema de atrofia, ya sea por una radioterapia o por un problema o por una falta de hormonas. La atrofia, todos los tejidos, la mucosa de la vagina está muy adelgazada. Pues con terapias como radiofrecuencia o láser, lo que conseguimos es, calentando los tejidos, estimular ese tejido, estimular los fibroblastos para que vuelva a producir un colágeno de calidad, para que el epitelio se regenere y volver a tener una mucosa que sea funcional como antes de tener esos procedimientos. ¿Y es sencilla esa intervención? ¿Es doloroso? ¿En qué consiste? Son tratamientos que se realizan de forma ambulatoria. O sea, sí, sí. Casi ¿cómo se llama? Dispositivo de citología con calor. Entonces, lo mismo que te hace una citología, pues te ponen ahí un poco de una calor. radiofrecuencia son 8-12 minutos y no es nada doloroso. Un láser puede tardar un poquito más porque sí que solemos poner antes un poquito de anestesia tópica con crema para que no haya molestias en la zona más externa, pero un láser son lo mismo, son 10-15 minutos más la media hora de anestesia. Un ácido hialurónico, por ejemplo, que lo usamos también en sequedad, en atrofia o en las episiotomías que han cicatrizado con fibrosis y que duele. Infiltrado. Eso lo infiltramos, pues igual que alguien infiltra en un pómulo o en un labio. Son ácidos hialurónicos con diferente densidad, pero que inyectados en esa zona, por un lado van a producir una hidratación inmediata, pero el ácido hialurónico también va a favorecer que ese tejido se remodele, también va a estimular pues fibroblastos, que son las células que van a sintetizar elastina y colágeno para que ese tejido esté más grueso, esté más turgente, esté más hidratado. O sea, son tratamientos que son muy sencillos de aplicar, pero que son extremadamente beneficiosos. Y la cirugía sería el último escalón. Claro, cirugía sería, por ejemplo, cirugía en suelo pélvico usamos en desgarros importantes, en incontinencia de orina. La incontinencia de orina, por ejemplo, es algo que típicamente se ha tratado o te aguantabas o hacías ejercicios de Kegel o ya con cirugía, pero, por ejemplo, con la radiofrecuencia, con el láser o con algunos dispositivos que Teresa ha probado. O sea, que es una butaca en la que te sientas vestidita y tan normal, y la butaca te va haciendo contracciones en el suelo pélvico y tú estás leyéndote un libro o con un iPad. ¿Pero qué libro lees? Eso que suena... A veces da un poco de susto. Pero es una... A ver, no es nada... Pues las mismas contracciones que te hacen cuando te haces, yo qué sé, estimulación de músculos para tener los abdominales marcados, pues lo mismo, pero estás ahí sentadita y notas unas ciertas contracciones. Pero eso que yo me reía con la doctora probando el dispositivo, en el fondo, pues... te evita pasar por todo lo demás, pasar por las infiltraciones. ¿Y tiene que empezar eso muy joven la paciente o cuando toque? Lo ideal es empezar en cuanto se empiece a notar un síntoma. Por ejemplo, después del parto hay que esperar unas semanas de recuperación, pero si una mujer a los 4, 5, 6 meses de haber dado a luz nota que se escapa la orina, nota una diferencia en las relaciones sexuales porque la vagina está más laxa, pues porque ha salido por ahí un bebé, cuanto antes consulte, más fácil va a ser tratarlo que algo que ya está muy evolucionado. Y eso ha crecido mucho las consultas, porque viendo cómo aparecen, yo hay cosas que no entiendo. Hay gente que ha dado ayer, dio a luz y hoy anuncia bikinis. Y bueno, eso no sé cómo lo harán, pero es yo que tampoco. pero en general, digamos, hay una preocupación por empezar y a pronto eso ha cambiado. Cada vez hay más preocupación, pero la preocupación, fíjate, muchas veces hay que generársela a la paciente, porque todas estas cosas muchas veces se asumen como algo natural. He tenido un hijo, pues a mi abuela se le escapaba la orina, pues a mí también. He tenido un cáncer, ¿cómo voy a decir que me pica? Tengo que dar gracias por estar viva, no por no decir que tengo un picor y que no puedo tener relaciones. Entonces, muchas de las consultas no son de la paciente que viene y te lo pide, sino que tú le dices, pero ¿no te notas esto? No. Sí, pero yo, la verdad es que es muy molesto. Y ya empiezan a hablar. Claro.
Por eso son fundamentales concienciar y contar Bueno, estas estar en cosas los porque- medios, sí. estar en los medios es fundamental. Pero ha costado también que estuvieran en los medios, ¿verdad? Sí. Nosotros porque Bueno, hemos porque- tratado muchas veces este tema, pero no es tan fácil. ¿Los efectos cuánto duran más o menos? ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse las sesiones? En Igual que general- las radioterapias Claro. faciales, por ejemplo. Claro, las radiofrecuencias se suelen hacer entre 4 y 5 sesiones y tienen una duración alrededor de un año. Hay pacientes que al año necesitan un refuerzo y pacientes que no. También depende del motivo que las haya llevado y en qué fase de su proceso hayan llegado. El láser lo mismo, se suelen hacer 3 sesiones y normalmente se suele hacer un refuerzo al año. En la butaca. En sella, que es lo que hablaba Teresa. Es muy preventiva. entonces Claro, me es muy parece preventiva, estupendo por eso contarlo. ahí hay que valorar muchísimo en qué estado te llega tu paciente para ver cuántas sesiones hay que hacer. No es lo mismo una recuperación del parto, que igual en 6 sesiones está perfecta, que una incontinencia ya instaurada, que Bueno, puede háblenos necesitar de su 12. centro, doctora, que es el centro Antea Estética. Antea, medicina estética, y debajo pone ginecología regenerativa y funcional. ¿Y dónde, en qué dirección está? Estamos en Monte Carmelo, en la avenida Monasterio del Escorial 77, en Madrid. Una zona que se Ya aparca está. No, fenomenal. que se aparca fenomenal. Sí, sí, sí. Y además conoces el mundo, la cultura, buen clima. Claro. Somos 4 médicos que nos metimos en esta historia, una es patóloga y luego otros somos 3 ginecólogas. Pues Entonces, oye, sí. perfecto. Va a dar Y calidad luego de vida a ya muchas y luego mujeres. vas a ver la biblioteca del Escorial Sí, y eso, que está muy extendido. y al Charolé. No, está en la calle, pero está En monte la el avenida barrio. Monasterio del Escorial. Ah, porque es monasterio, Madrid. pensé Sí. que en el Escorial. Digo, No, hombre, no, ya en el puestos. Monasterio del Escorial no nos han dejado. No, En Monte Carmelo, que está. todo llegará, Que todo sí. llegará. Que se han normalizado los anuncios de compresas para las pérdidas de orina y Pues lo que sí, tendría que todo normalizarse ayuda. es el ejercicio Es lo anterior. y efectivamente la prevención. Bueno, pues queda dicho. Bueno, pues queda dicho, y antes de dormir, bien, Divecol, sí. Divecol, 2 pastillitas, medio vaso de agua, te vas durmiendo, las arterias te las dejan niqueladas. Eso es, Federico. ¿Mañana a las 6? Oye, son las 12 en punto. ¿Te das Pues cuenta estamos de un cómo puntual estamos? Es últimamente, que lo estamos ahí clavamos. O clavándolo. sea, hacemos un cribado de horas y nos sale clavado. Establecido. Hasta las 6, pásenlo bien.